Europa acaba de poner sobre la mesa más de 500 millones de euros en una maniobra estratégica clave para no quedarse atrás en la carrera espacial. Y lo ha hecho apostando por 4 empresas privadas, 4 cohetes europeos que tienen la misión de devolvernos el acceso independiente al espacio. En los próximos minutos vamos a analizar en detalle exactamente qué ha pasado con esta inyección masiva de capital de la Agencia Espacial Europea. Vamos a analizar uno por uno el estado real, los motores y los problemas técnicos de estos 4 lanzadores. Y para rematar, vamos a coger a estos 4 desarrollos europeos y los vamos a poner cara a cara con la nueva flota de cohetes reutilizables que está fabricando China. Os adelanto que la comparativa ofrece un contraste sumamente revelador. Para entender lo que acaba de pasar este 27 de agosto de 2026, tenemos que poner un poco de contexto. Europa lleva desde 2023 metida en una crisis de acceso al espacio crítica y sin precedentes. Básicamente, nos quedamos sin el cohete ruso Soyuz por motivos geopolíticos evidentes, el Ariane 6 acumuló retrasos y el Vega C tuvo sus propios problemas. ¿El resultado? La Agencia Espacial Europea y los gobiernos europeos teniendo que llamar a la puerta de Elon Musk y SpaceX para que les subieran los satélites. Una dependencia estructural que, estratégicamente, supone un grave problema para un continente que busca soberanía. Para solucionar esto, la ESA puso en marcha el European Launcher Challenge, el ELC. Y ojo porque esto no es la típica subvención a fondo perdido a la que nos tienen acostumbrados las agencias gubernamentales. Esto es una transformación de modelo muy profunda. La ESA ha dicho, tengo 900 millones de euros, pero no os voy a pagar el desarrollo del cohete. Os voy a comprar servicios de lanzamiento. Es decir, transfieren el riesgo a las empresas. El contrato tiene 2 partes y son sumamente exigentes. El componente A te compra misiones comerciales hasta 2030, pero solo, y repito, solo, si demuestras un lanzamiento orbital exitoso antes de que acabe 2027. Si llega el 31 de diciembre de 2027 y tu cohete no ha llegado a órbita, no se desbloquea la financiación. El componente B te cofinancia mejoras, como hacer la primera etapa reutilizable, pero tienes que demostrarlo volando antes de 2028. Es una apuesta a todo o nada. Como dijo Lucía Linares, la jefa de estrategia de transporte espacial de la ESA, se trata de convertir la ambición en acción. Y de los 5 finalistas originales, uno, la británica Orbex, quebró a principios de 2026. Así que nos quedan 4 contendientes. 3 de ellos acaban de firmar contratos por un total de 543,6 millones de euros, y el cuarto está en fase final de cierre. Vamos a ver qué vehículo está construyendo cada uno, porque las filosofías de diseño son radicalmente distintas. Empezamos por Alemania, concretamente en Múnich, con Isar Aerospace y su cohete Spectrum. Isar se acaba de llevar la mayor asignación de la ESA, 197,8 millones de euros. Y no es para menos, porque financieramente cuentan con una solidez enorme. Acaban de cerrar en junio una ronda de financiación Serie D de 270 millones, sumando casi 900 millones de euros en total. Tienen el respaldo hasta del Fondo de Innovación de la OTAN. Fijaos en las imágenes del Spectrum que tenéis en pantalla. Es un cohete de 2 etapas, 28 metros de altura y 2 metros de diámetro. Está diseñado para llevar unos 1000 kilos a órbita baja terrestre o 700 kilos a órbita heliosíncrona. Pero lo más llamativo e interesante de este cohete es el propelente. No usan queroseno, no usan metano. Usan oxígeno líquido y propano. Sí, propano. El motor, que han llamado Aquila y del que montan 9 en la primera etapa, usa esta mezcla porque el propano tiene una excelente densidad energética, es más limpio que el queroseno y sobre todo se comporta de maravilla a temperaturas criogénicas, lo que simplifica notablemente los sistemas de fluidos del cohete. Pero claro, tener mucho dinero no te garantiza llegar al espacio a la primera. Isar es el único de los 4 que ya ha intentado un vuelo orbital. Fue en marzo de 2025, desde su plataforma en Andoya, Noruega. El despegue fue espectacular, los 9 motores Aquila rugieron perfectamente, pero entre los 18 y 30 segundos de vuelo, el cohete perdió el control de actitud. Tuvieron que activar el sistema de terminación de vuelo y destruirlo de forma controlada sobre el mar. Resulta que los modelos matemáticos no predijeron bien cómo se iba a flexionar el cohete en vuelo, y además se dejaron una válvula de venteo abierta. Un fallo clásico de primer vuelo. Ahora mismo, en agosto de 2026, tienen el segundo cohete en la plataforma noruega para la misión Onward and Upward. Iban a lanzar en junio, pero detectaron un comportamiento fuera de parámetros en los sistemas de fluidos y abortaron. Están siendo súper cautelosos, porque este vuelo lleva carga útil real, incluyendo satélites de 5 universidades. Si este vuelo sale bien, Isar se posicionará a la cabeza del sector. Si falla, la presión del reloj de la ESA para 2027 les pondrá en una situación crítica. Pasamos al segundo contendiente, y no nos movemos de Alemania.
Nos vamos a Baviera con Rocket Factory Augsburg, o RFA, y su cohete RFA-1. Estos chicos se acaban de llevar 186,9 millones de euros de la ESA, y su filosofía es fascinante. RFA es, literalmente, el intento de aplicar la mentalidad de la industria automovilística alemana a los cohetes. En lugar de fabricarlo todo ellos, externalizan el 40% de las piezas a proveedores de automoción. Usan piezas comerciales, acero inoxidable de bajo coste para los tanques, y quieren fabricar cohetes a escala industrial en serie, apuntando a 50 lanzamientos al año. Combinan componentes modulares de coste contenido con una tecnología de propulsión de primer nivel. Mirad este esquema del motor Helix que os pongo por aquí. Este motor es la joya de la corona. Es un motor de combustión escalonada rico en oxidante. Para los que no estéis metidos en termodinámica de cohetes, esto es lo que usan los rusos en el RD-180 o Blue Origin en el BE-4. Es un ciclo cerrado donde los gases de la turbobomba se meten en la cámara de combustión principal. Es dificilísimo de diseñar, pero te da un 7% más de eficiencia, lo que se traduce en un 30% más de carga útil. RFA es la primera empresa privada europea en lograr esto. Es una combinación de propulsión de altísima eficiencia sobre una estructura optimizada en costes. El RFA-1 mide 30 metros, lleva 9 motores Helix y puede subir 1.600 kilos a órbita baja. Además, tiene una tercera etapa, un remolcador orbital llamado Redshift que usa nitrometano y óxido nitroso, propelentes verdes de baja toxicidad, para dejar los satélites exactamente donde el cliente quiera. Pero RFA ha sufrido contratiempos muy severos recientemente. En agosto de 2024, haciendo una prueba de fuego estático en su plataforma de Saxabord, en Escocia, la primera etapa explotó. Un fallo en una turbobomba provocó un incendio que destruyó la etapa y dañó la plataforma. Tardaron 18 meses en recuperarse. Llevaron una etapa nueva a Escocia a principios de este 2026. La montaron y justo el mes pasado, a finales de julio, cuando estaban haciendo pruebas de presurización criogénica, detectaron una anomalía en los tanques. Tuvieron que desmontar el cohete entero y devolverlo al hangar. El CEO de OHB, que es la empresa matriz de RFA, confirmó el problema hace un par de semanas. Así que el que iba a ser el primer lanzamiento orbital de la historia desde suelo británico está pospuesto indefinidamente hasta que arreglen esos tanques. Tienen el dinero de la ESA, pero el reloj hace tic-tac. Y ahora, parad un segundo. Llevamos dos cohetes alemanes, con filosofías muy distintas. Antes de pasar al contendiente español y al francés, quiero que os mojéis. Dejadme un comentario rápido ahora mismo. Viendo los problemas que han tenido ISAR y RFA, ¿cuál de los 4 cohetes del vídeo creéis que va a ser el primero en alcanzar la órbita de forma exitosa? Poned el nombre en los comentarios, a ver quién acierta cuando acabe el año. Por cierto, si os apasiona el sector aeroespacial, os recuerdo que tenéis disponible en el canal un curso completo de desarrollo de satélites, con el enlace en la descripción. Y si queréis conocer al detalle todos los cohetes reutilizables chinos que vamos a comparar al final de este vídeo, también tenéis ese vídeo dedicado con su enlace en la descripción. Aprovechad ahora para suscribiros al canal y no perderos ninguno de estos análisis técnicos. Venga, nos vamos a España. Concretamente a Elche, Alicante, con PLD Space y su cohete Miura 5. La ESA les acaba de adjudicar 158,9 millones de euros. Y si RFA era la externalización, PLD Space es exactamente lo contrario. Integración vertical extrema. En PLD diseñan, fabrican y prueban casi todo en casa. Estructuras, aviónica, software, motores, todo. El Miura 5 es un lanzador de 35,7 metros de altura, diseñado para llevar unos 1080 kilos a órbita baja. Y fijaos en la base del cohete que estáis viendo en pantalla. Lleva 5 motores Tebrel C, que funcionan con queroseno y oxígeno líquido. Cada uno de estos motores empuja con 190 kN. Para que os hagáis una idea, es el motor de combustible líquido privado más potente de toda Europa. Más del doble de potente que el de sus competidores. Y ya están fabricando uno cada 14 días usando impresión 3D y electrodeposición. PLD Space tiene una ventaja psicológica enorme. Ya saben lo que es volar. En octubre de 2023 lanzaron el Miura 1 suborbital con éxito. Ahora están en la fase final de validación del Miura 5. En junio ensamblaron la segunda etapa completa. En julio calificaron todo el sistema de presurización de los tanques. Y están preparando el envío del primer modelo de vuelo a la Guayana francesa. Porque esa es otra. PLD Space se está gastando 35 millones de euros en construir su propia plataforma de lanzamiento en Kourou, en el antiguo complejo Diamant. Tienen previsto su primer vuelo orbital para este mismo segundo semestre de 2026. Y ojo, porque en este primer vuelo ya van a intentar recuperar la primera etapa. Quieren hacer una maniobra de retorno y desplegar paracaídas para recuperarla en el océano.
Si lo logran a la primera, va a ser un hito histórico para la industria aeroespacial española. Y por último, nos vamos a Francia con Maya Space y su cohete Maya. El contrato de Maya Space con la ESA aún no se ha firmado oficialmente, está en negociaciones avanzadas y se espera para las próximas semanas. ¿Por qué el retraso? Pues porque Maya Space no es una startup de garaje, es una filial directa de Ariane Group, los constructores del Ariane 6. Nace con un respaldo corporativo directo e inusual en el New Space europeo. Y claro, asignar fondos a una filial de un contratista principal que ya gestiona Ariane 6 exige ajustar minuciosamente las condiciones de libre competencia que están terminando de pulir. Pero dejando la política a un lado, técnicamente el cohete Maya juega en otra escala. Mirad las proporciones en estas recreaciones. Mide unos 50 metros de altura y 3,5 metros de diámetro. Es el más grande de los 4 con diferencia. Puede llevar 1.500 kilos a órbita baja, ampliables a 2.500 si le ponen una tercera etapa llamada Colibrí, e incluso están estudiando meterle un cuarto motor para llegar a las 8 toneladas. Pero lo que hace especial al Maya es su motor, el Prometheus. Este motor lleva más de 8 años de desarrollo pagado por la ESA. Funciona con oxígeno líquido y biometano. Sí, metano de origen biológico, lo que le da una huella de carbono bajísima. Además, el metano no deja hollín en los motores, lo cual es clave porque el Maya está diseñado desde el minuto 1 para ser reutilizable. Primera etapa con aletas de rejilla, patas desplegables y aterrizaje vertical en una barcaza en el mar, siguiendo una arquitectura similar a la del Falcon 9 a menor escala. El motor Prometheus puede modular su empuje hasta el 30% para poder aterrizar suavemente sin rebotar. Maya Space ha tomado decisiones muy agresivas recientemente. Han cancelado su vuelo suborbital de prueba. Van a ir directamente a por el vuelo orbital en 2027. Están demoliendo la antigua plataforma del cohete ruso Soyuz en Kourou para adaptarla al Maya. Y comercialmente avanzan con gran tracción. Acaban de firmar su 5º contrato comercial con Ride, y ya tienen acuerdos cerrados con Eutelsat para lanzar satélites de OneWeb a partir de 2027. Tienen la tecnología más madura gracias a Ariane Group, pero al no haber volado nunca, el riesgo de ir directos a órbita en 2027 es altísimo. Vale, hasta aquí el orgullo europeo. Tenemos 4 cohetes fantásticos, con tecnologías punteras, motores impresos en 3D, metano, combustión escalonada. Todo suena genial. Pero como divulgador, mi trabajo no es solo leeros la nota de prensa de la ESA. Mi trabajo es daros contexto. Y el contexto global, especialmente si miramos hacia el este, muestra un contraste sumamente contundente. Vamos a coger a nuestros 4 campeones europeos, Maya, RFA-1, Miura 5 y Spectrum, y los vamos a meter en la misma tabla comparativa con la flota de cohetes de nueva generación que está desarrollando China para este mismo año 2026. Os pongo la tabla consolidada en pantalla. Disfrutad de las imágenes y de los números, porque los datos son sumamente reveladores. Si ordenamos los 17 vehículos analizados por su capacidad de carga a órbita baja, ¿dónde quedan los europeos? El Maya, que es nuestro cohete más grande y potente, el orgullo de Ariane Group, ocupa la posición número 12. El RFA-1 ocupa la posición 14. El Miura 5 ocupa la posición 15. Y el Spectrum de Isar Aerospace ocupa la posición 16. Solo superamos al Ceres 1 chino, que es un lanzador ligero de combustible sólido de 400 kilos de carga. La diferencia de escala es evidente. Existe un salto de un orden de magnitud, factor 10. Mientras Europa está celebrando contratos para cohetes que levantan entre 1 y 2,5 toneladas, China está operando en lo que llamamos la clase Falcon 9. Fijaos en el top de la tabla china. Tienen el Larga Marcha 9, un vector superpesado de 114 metros para más de 100 toneladas. Pero es que el sector comercial chino, las startups privadas chinas que se supone que son el equivalente a nuestras PL de OISAR, están haciendo cosas como el Zhuge 3 de Landspace. 76 metros de altura, motores de metano, acero inoxidable, aterrizaje vertical y 21.300 kilos a órbita baja. O el Tianlong 3 de Space Pioneer, que es un vehículo fuertemente inspirado en la arquitectura del Falcon 9, con 17.000 kilos de capacidad. ¿Por qué existe esta diferencia tan grande? No es que los ingenieros europeos sean peores, es una cuestión de filosofía y de demanda de mercado. China tiene una urgencia existencial por desplegar sus megaconstelaciones soberanas de Internet satelital, los proyectos Guowang y Qianfan. Estamos hablando de subir más de 28.000 satélites en los próximos años. Para hacer eso, no te sirve un cohete de 1 tonelada. Necesitas lanzadores de gran capacidad de 20 toneladas volando cada semana. Por eso todo el ecosistema chino está optimizado para construir vectores enormes. Europa, por el contrario, ha diseñado el European Launcher Challenge para cubrir el déficit estratégico que dejaron el Soyuz y el Vega. Europa busca soberanía para lanzar satélites pequeños, institucionales y científicos.
buscan misiones dedicadas, donde el cliente paga un poco más, pero el cohete le deja exactamente en la órbita polar o heliosíncrona que necesita, sin tener que compartir viaje en un Falcon 9 gigante. Es un nicho de mercado válido, sí. Los microlanzadores tienen sentido para cargas muy específicas. Pero a nivel de peso geopolítico en el espacio, Europa se está enfocando en un segmento táctico regional, mientras Estados Unidos y China lideran el despliegue de las megaconstelaciones globales. Además, hay una diferencia de madurez tecnológica, el famoso TRL. Europa está proyectando aterrizajes en barcazas y paracaídas para 2027 o 2028. China ya ha demostrado recuperación orbital este mismo 2026. El Larga Marcha 10B ya hace capturas con red en barcos oceánicos, y el Zhuge 3 ya hace aterrizajes VT-VL. Los chinos están adaptando con gran rapidez los métodos más avanzados de SpaceX, incluyendo los brazos mecánicos Mechasila, y les está funcionando. Mientras tanto, en Europa, Spectrum y RFA continúan resolviendo anomalías técnicas en los tanques y en la plataforma de lanzamiento, y Miura y Maya aún no han tocado la rampa para su primer vuelo. Ahora bien, estos 4 vehículos que vemos hoy son solo la primera piedra. La verdadera respuesta europea para recortar distancias con China y Estados Unidos está en el componente B del contrato de la ESA y en las evoluciones que ya están en fase de diseño. RFA ya está desarrollando el motor Helix 2.0 de 200 kN para su versión Block 2 con aterrizaje propulsivo. PLD Space utilizará los datos y la tecnología del Miura 5 como banco de pruebas para el Miura Next, su futuro lanzador pesado reutilizable. Y Maya Space está estudiando una variante ampliada con 4 motores Prometheus para alcanzar las 8 toneladas a órbita baja. Europa sabe que no puede quedarse estancada en el segmento del microlanzador si quiere competir en la próxima década. Otro factor estratégico clave que debemos analizar es la infraestructura terrestre. Mientras China concentra sus operaciones en cosmódromos tradicionales y plataformas marítimas centralizadas, Europa está desplegando una red multisede de puertos espaciales inédita. ISAR Aerospace opera desde el Ártico en Andoya, Noruega, con acceso directo a órbitas polares. RFA cuenta con la primera licencia orbital británica en Saxaborg, Escocia, y tanto PLD Space como Maya Space aprovechan la ventaja ecuatorial de Kourou en la Guayana francesa, donde Maya Space está adaptando el 80% de la antigua plataforma del cohete Soyuz. Esta diversificación geográfica aporta una enorme resiliencia operativa para garantizar que Europa nunca más vuelva a sufrir un apagón en su acceso al espacio. En conclusión, los más de 500 millones de euros de la ESA son una noticia fantástica. Era absolutamente necesario apoyar financieramente a ISAR, RFA, PLD Space y Maya Space, bajo un modelo de compra de servicios orientado a resultados. Tenemos tecnologías de propulsión increíbles en Europa, desde el motor Helix hasta el TEPREL-C, pero el tiempo se agota. 2026 y 2027 son años decisivos para el New Space europeo. Si estos 4 cohetes no logran alcanzar la órbita de forma fiable en los próximos 18 meses, el mercado comercial no les va a esperar, y la brecha con China y Estados Unidos será ya difícil de cerrar. Espero que hayáis disfrutado de este análisis a fondo. Si os ha gustado cómo hemos desgranado estos informes técnicos, apoyad con un buen like el vídeo, suscribíos a El Próximo Framework en el Espacio, si no lo estáis, y no olvidéis dejarme en comentarios quién creéis que ganará esta carrera europea. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y a mirar a las estrellas.